Hola amigos, yo soy Javi y esto es Expedientes del Misterio de Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy os vamos a hablar de una persona fascinante, Nikola Tesla. Nikola fue el mayor científico e inventor eléctrico que tuvo la humanidad. Es posible que esto os parezca exagerado, y eso tiene su explicación. Su carácter altruista junto con su genialidad provocó que muchos inventos no prosperaran, o prosperaran con nombre de otros. Hoy, tanto yo como mis colaboradores, nos encargaremos de desvelaros muchos de los aspectos más interesantes de Nikola, y os prometo muchas sorpresas. Va a ser un programa con muchas intervenciones, muy dinámico y que no os va a dejar indiferentes. Vais a flipar con muchas cosas. Antes de ir junto a mis compañeros, que por cierto están en un mundo chulísimo, es un mundo que hizo Lourdes de Tesla, bueno, lo decoró igual que veis este camarote, que también lo decoró de Tesla. Os voy a hablar de la vida de Nikola Tesla. Y ya veréis qué fascinante. Nikola Tesla nació una noche de 1856 en Croacia. Esa noche había una tormenta horrorosa y nació en el momento que más relámpagos caían. La matrona comentó: «Es un hijo de la tormenta», a la cual la madre contestó: «No, es un hijo de la luz». Realmente, con el tiempo, así lo sería. Era un niño muy especial. Tenía memoria fotográfica. Era muy introvertido, le gustaba mucho estar solo y pensar en sus pensamientos. Y ahora pensaréis: Javi, te has colado. ¿Pensar en pensamientos? Pues fue a propósito. En una entrevista relata que cuando era pequeño y pensaba en una cosa, pues era como si se metiera dentro y de ahí surgían como sus pensamientos. Por su manera de ser o comportarse, llegaron a la conclusión de que era muy probable, tirando a casi seguro, que tuviera el síndrome de Asperger. Por otro lado, la madre de Nikola hacía una especie de electrodomésticos, pero mecánicos. Hacer eso en esa época era muy bestia, y Nikola lo sabía, y le encantaba hacer esos inventos con su madre. Esta influyó mucho en él, e hizo que quisiera hacer cosas que realmente ayudaran a la gente. Y por la zona y la época en la que estaba, también le obsesionaba la paz mundial. Y diréis, claro, como a todos los niños, pero a Nikola le influyó hasta el fin de sus días. El padre de Nikola era un obispo y quería que éste siguiera sus pasos. Como os podréis imaginar, a Nikola esto no le hacía ni un poco de gracia. Y este fue un momento duro para Nikola. Discusiones, bueno, ya os podréis imaginar. En ese momento, Nikola contrajo el cólera, una enfermedad muy mortífera de aquellas. Y el padre, entre muchas plegarias, dijo: «Si salvas a mi hijo, le dejaré estudiar lo que quiera. Y no hace falta que os diga lo que pasó, porque si no sobreviviera, la historia se acabaría aquí, y aún nos queda mucha historia». Nikola empezó estudiando una ingeniería, hasta que un profesor le enseñó un motor eléctrico de energía continua. Nikola observó que las escobillas chisporroteaban, y claro, preguntó al profesor si no se podía mejorar para que no chisporrotearan tanto y fuera más eficiente. El profesor le dijo que imposible. Este imposible retumbó en su cabeza y decidió estudiar otra ingeniería que le diera los recursos para hacerlo posible. Como estudiante era magnífico. Entre la memoria fotográfica y una capacidad de estudio extrema, estudiaba 20 horas y dormía 4,
le hizo resaltar rápidamente. Y sí, fue capaz de mejorar el motor. Mientras estudiaba esta segunda ingeniería, una tarde soleada paseando con un amigo, se quedó mirando el sol y pensando más allá del sol. Fue como si se metiera dentro y viera el fluir de la energía. Y con eso le vino a la cabeza el diseño del motor de energía alterna. De hecho, se lo dibujó a su amigo con un palo en la tierra. Una vez terminó sus estudios, comenzó a trabajar. Y como en sus estudios, destacó rápidamente, lo cual le llevó a trabajar con el mismísimo Thomas Edison. Nikola se presentó en Estados Unidos con una carta de recomendación en el despacho de Edison, y al momento ya estaba trabajando para él. Thomas Edison, ya de aquellas, era muy famoso, y era como un ídolo para Nikola. Pero bueno, ya sabéis lo que pasa cuando se conoce a los ídolos. Nikola le dijo que era capaz de mejorar sus motores para hacerlos más eficientes, y Thomas le prometió una gran suma de dinero si lo conseguía. Y Nikola lo consiguió, y cuando fue a reclamar el pago, Thomas le dijo que era una broma, lo cual enfureció a Nikola e hizo que se fuera inmediatamente de la empresa. A la siguiente empresa que fue, lo timaron y lo dejaron con una mano delante y otra detrás. No obstante, su perseverancia igualó su genialidad y terminó cavando zanjas hasta que tuvo una siguiente oportunidad. Esta, la buena, la cual le permitió desarrollar, entre otros, el motor de energía alterna, el cual rivalizó con el motor de energía continua de Thomas Edison. Esto desembocó en una batalla muy bestia. Se jugaban el tipo de energía que iba a imperar en el planeta. Imaginaros cuántos intereses. Nikola terminó ganando por goleada. La corriente alterna era más eficiente y se transportaba mejor y a mayores distancias. No obstante, se ganó un enemigo poderosísimo. Thomas Edison era muy influyente en la sociedad y siempre que tuvo la oportunidad de fastidiarlo, la aprovechó. Nikola también tenía su parte mística y espiritual, que influía mucho en sus inventos. ¿No os suena esto de algo? ¿Sería un alquimista moderno? Bueno, de esta parte nos hablará Liberty, una nueva amiga y colaboradora. Os va a encantar, os lo prometo. Nikola tenía un gran proyecto, la Torre Tesla. De esto nos hablará Patosita. Para llegar a este proyecto tenía que ir resolviendo problemillas. Al resolverlos, pensaba en la utilidad de esta resolución para otras cosas, lo cual le conllevaba a nuevos inventos. Y estos nuevos también tenían sus enigmas, que lo conllevaban a otros. Este tremendo caos y el ritmo de trabajar 20 horas y dormir 4 le permitió realizar un montón de inventos, y muy útiles. Para que os hagáis una idea, registró más de 600 patentes. Nuestros compañeros nos hablarán de algunos, para que veáis la importancia y la trascendencia de sus inventos. Mari nos hablará de las lámparas de neón y la radio. Intentaremos llamar a Ángel para que nos hable del control remoto. Y esto no os lo vais a esperar. Saisia nos hablará del teletransporte y Liberty de los platillos volantes. Esta historia no es una de esas historias con final feliz. La torre de Tesla lo llevó a la bancarrota y terminó sus días malviviendo en habitaciones de hotel y dándole de comer a palomas. Respecto a sus inventos y cajas con escritos de sus inventos, lo explico muy bien en otro programa de Viajeros en el Tiempo respecto a un invento de invisibilidad que salió mal de Tesla. A por esos documentos fueron como buitres,
Antes de irme con los compañeros al superescenario de Tesla, quería hablaros de otra colaboración muy especial que vamos a tener. Alejandro Luengo, un inventor muy importante. El tema de Nicola es muy extenso y seguro nos dejamos cosas, y cosas muy chulas. Por ejemplo, tuvo una historia muy bonita con una paloma. También llegó a crear una central hidroeléctrica en las mismísimas cataratas del Niágara. Inventos tales como radares, rayos X, inventos que surgieron a raíz de sus inventos, se podría decir que incluso el teléfono móvil. Es de esos temas que darían para hacer una tesis de cada apartado. Y ahora me voy, que me muero de ganas de enseñaros el plató de Tesla. ¡Adelante, teletransporte! Bueno, amigos, ya veis por qué me moría de ganas de enseñaroslo. Es tremendo. Unas maquetas, ahí después ya iremos después con las fotografías y mirad. Eso de ahí es la torre de Tesla. ¡Hey! ¡Buenas! Hola, ¿Qué tal, hola, amigos? Javi, hola. Amigas, Hola, más hola. bien. Hoy sois todo Hola, chicas. amigos. Sí. Hola. Bueno, ¿qué andáis Hola. haciendo? ¿Qué estabais haciendo? Pues aquí estábamos viéndote la pantalla con lo que estabas comentando sobre la vida de Nikola Tesla. ¿Y qué? Todo ¿Qué os muy pareció? bien, Javi. Pero Sí. bien, Perfecto. todo bien. Pero me gustaría comentarte una cosa que suena un poco rara. A ver, cuéntame. Claro, para muchos de los que nos estén escuchando. Eso de Nikola Tesla, hijo de un obispo, suena un poco raro. Habría que comentar y decir un poquito con más detalle que en realidad era él un sacerdote de estos ortodoxos, con un rango que podemos decir similar a nuestros obispos, pero si decimos simplemente obispo, pues suena como los nuestros, y a mí me ha sonado simplemente un poco raro. Yo creo que aclarar esto pues no tiene mayor importancia, ¿no? Pues sí, claro, por supuesto. Por lo demás, todo me parece correcto, todo lo que has contado, y más cosas que saldrán lógicamente aquí de la vida de Nicola. Así que yo por mí, estupendo, Javi, me ha gustado la introducción. ¿Y vosotras Sí, qué opináis? Estuvo muy A bien. mí me gustó mucho. A muy mí me bien. gustó mucho. Pues yo, amigas, interesante. me muero de ganas por continuar. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de energía que tenía Tesla. Y nos lo va a explicar nuestra amiga Liberty. A ver, Liberty, cuéntanos. Hola. Bueno, pues Nikola Tesla tenía una visión muy particular de la energía, ¿no? De hecho, él decía, si quieres conocer la clave del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, ¿no? Como un todo, o sea, todo está conectado, todo se mueve, todo vibra, todo es energía, ¿no? De hecho, yo creo que esta idea surgió de cuando acarició a su gato y este le traspasó la estática, ¿no? Él en ese momento intuyo o algo hizo clic en su cerebro y empezó a entender la energía de una manera muy distinta. Entendió el concepto de que la energía se transmite, de que la electricidad se transmite tanto entre nosotros como nosotros a aparatos a nosotros, y de ahí empezó a gestar en él la idea de que somos como antenas, ¿no? De que podemos recibir y transmitir electricidad y energía, y eso, si encontraba el sistema adecuado para hacerlo, pues podría crear una red de energía libre, ¿no? Que lo llevaría a hacer un montón de inventos que bueno, ya iréis explicando, ¿no? Porque tenía una capacidad de ver la transmisión de la electricidad y de la energía de una forma muy pionera para su época, ¿no? Por otro lado,
estaba Albert Einstein, que también tenía una visión de la energía muy similar. Lo que pasa es que uno iba más en plan matemático y el otro más enfocado al electromagnetismo, ¿no? Y Einstein decía que la materia no es solo materia, o sea, la materia está compuesta del 99,99% de energía, ¿no? Que una con la otra, la energía y la materia se pueden modificar una con la otra, o sea, los cambios en una pueden repercutir en la otra. De hecho, si lo pensamos, todo está hecho de moléculas y estas son átomos, que son electrones, neutrones, ¿no? Y todo esto se mueve, vibra, genera energía, ¿no? Los átomos son un 99,99% de energía y un 0,001 de materia. Entonces, si lo piensas bien, si todo está compuesto de átomos y todo está vibrando y todo está transmitiendo energía, llegar a la conclusión de Tesla pues tiene sentido, ¿no? De si ideas el sistema adecuado, pues se puede transmitir y puede traspasar fronteras, tierra, distancia, agua, cualquier cosa. Que todo está conectado. Esto que acabas de explicar era como el concepto que tenía Tesla de la energía, ¿no? Exacto, el uno y el otro. No, o sea, Tesla es el que he explicado primero y Einstein es el que he explicado el segundo. O sea, los dos veían el concepto igual. Lo que uno en sus cálculos matemáticos tenía la gravedad, que fue lo que no logró demostrar su teoría, y Tesla el parámetro de la gravedad no lo contemplaba. O sea, contemplaba el electromagnetismo de la Tierra, no contemplaba el parámetro de la gravedad como algo a contar para hacer lo que él quería, ¿no? Y quizá aquí fue donde difirieran tanto y no... Porque me sorprende, ¿no? Que gente así no se haya juntado y podrían haber hecho cosas increíbles, creo yo. Estas dos mentes, con el mismo concepto, con diferentes conocimientos de una cosa y de la otra, ¿no? Creo que podrían haber salido de ahí cosas muy impresionantes, aparte de las que ya salieron, ¿no? Entonces sí, se dio ahí una rivalidad, se dio una rivalidad un poco tonta que quizá alimentó más Tesla, porque Albert Einstein siempre ha sido más discreto en ese sentido. Sí que se rumorea que hizo un comentario en una entrevista, que esto tampoco sé si es 100% real, ¿no? Es un rumor de que le preguntaron quién era el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Y dijo, no lo sé, pregúntele a Nikola Tesla, ¿no? Y esto se consideró como una puya y entonces Tesla pues descalificó, no con insultos, ¿no? Pero sí que dijo que la teoría de la relatividad era un mendigo vestido de púrpura a los que los ignorantes trataban como un rey, ¿no? Y esto quizás es un poco despectivo respecto a una teoría que, vale, no se ha demostrado, pero no deja de tener un cierto sentido, ¿no? O cierto estudio, o ha ayudado a ciertas cosas. Por su parte, Einstein le mandó una misiva en su 75 aniversario. Fue una misiva, yo creo que fue muy correcta, ¿no? Diciéndole que lo felicitaba por su aniversario y por los logros que había hecho en su campo. Y bueno, la gente lo tomó como que era una guerra ahí súper abierta. Yo creo que fue una misiva correcta, educada, de una persona que, bueno, que te estén comparando tampoco debe ser grato. Ya. ¿No? Siempre constantemente quieren mejor el uno o el otro, ¿no? Son gente, sí, la verdad es que Tesla tuvo muchas rivalidades a lo largo de su vida. Y aparte con gente muy potente. Quizá que... Sí. Que bueno, quizá este señor pues tenía el ego más gordo y fomentó esa rivalidad que Einstein no entró mucho al trapo, la verdad. Pero bueno, ahí está. Entonces, yo os quiero dejar una preguntilla así en el aire, porque esto a mí a veces me ha hecho pensar. Si todos estamos formados por átomos, ¿no? Todo, o sea, el todo, incluido nosotros. Y los átomos son un 99,99% de energía y un 0,001 de materia. ¿Qué somos? ¿Energía o materia? Pues parece que energía. Yo lo pienso así. ¿Vosotros qué opináis? Y claro, que te contestaríamos tras así propuesto, pues energía. Yo opino igual, energía.
tú, Mari? Energía. Sí, Energía. igual. Pues energía, no Es dejamos de ser energía. muy bonito, muy bonito. Me ha gustado mucho cómo lo has propuesto y cómo lo has contado, Liberty. A Gracias. mí me llega, y lógicamente al ser bióloga, pues me llega también lo que es a mi campo, que no voy ahora a comentar porque estamos con lo que es la electricidad y Tesla, ¿no? Pero yo os voy a decir una cosa que os lo planteo también y que es un poco difícil de comprender. Simplemente ahora os lo voy a plantear. Toda la energía que nos mueve a todos los seres vivos, a nosotros, a los animales, a las plantas, a todo, toda la energía procede en realidad de una molécula muy simple que es el agua. Sí, todo procede del agua. Potencialmente en el agua hay muchísima energía, es decir, cómo se saca. El misterio, por decirlo así, empieza en las plantas, que son las únicas capaces de romper la molécula de agua. Recordaba cuando tú decías las vibraciones y los electrones pasando de unas órbitas a otras. Lo que hace, por decirlo así, la luz, energía, es romper el agua y esa energía, esos electrones pasando de unos transportadores a otro, llegar a unas moléculas que las reciben y que son capaces de aceptar la energía para después pasar esta energía a las moléculas orgánicas. No sé si esto es un poquito rollo lo que yo os he contado ahora en este tema, pero es que me gustaría comentároslo, porque hay una frase que podríamos decir. En biología decimos, ¿qué es la vida? Y decimos, la vida es simplemente una corriente eléctrica, fíjate hablando de Tesla, una corriente eléctrica que empieza en el agua y que es mantenida por la luz solar. No sé si habréis escuchado alguna vez esta definición de vida, No, pero yo es nunca. también un poco, ya que tú has puesto una frase para planteársela y pensar, pues yo también os digo esta, que es para analizarla. Eso es la vida. Está muy bien. Una corriente eléctrica que va desde el agua hasta determinados aceptores y esa corriente eléctrica mantenida por la luz solar, en definitiva. ¿Qué os parece? Nunca habría escuchado así una cosa tan curiosa. Pues no. Bueno, pues sin Yo también querer me sale la tengo. vena de biología. Yo y también ya tengo está. una cosa así también curiosa, porque también se dijo, y muchas veces seguro que todos lo hemos oído, que nuestra alma es energía. De hecho, cuando nos morimos nos convertimos en energía. Con lo cual también es un planteamiento como para pensárselo. No vamos a entrar mucho, pero yo os lo dejo ahí. Pues bonito también, Pues sí, porque así pensamos que no morimos, simplemente que somos nos energía. transformamos, que es uno de los principios de la termodinámica, ¿no? Que Pues la sí. energía ni se crea ni se destruye, Ni se simplemente destruye. En se teoría transforma. somos inmortales. Somos Pues sí. inmortales. Bueno, y después de esto tan interesante, realmente un inventor, su vida son sus inventos. Entonces vamos a hablar de algunos inventos muy curiosos de él, porque tuvo mogollón. Como ya os dije en el vídeo, tuvo más de 700 patentes. Y Mari nos va a hablar tanto de la tecnología del neón como de la radio. Así que Mari, Bueno, pues os voy a hablar al principio del neón. Realmente Tesla no inventó las luces del neón y los fluorescentes como los conocemos ahora, pero lo que sí hizo fue contribuir al avance y desarrollo de las dos. Tesla experimentó con el paso de partículas eléctricas a través de gases. Con eso desarrolló
varios diferentes tipos de iluminación. Por ejemplo, él inventó una sustancia que era fosforescente y que esta sustancia, con esta reacción de la electricidad sobre gases, convertía la luz negra en luz visible, lo que viene a ser la luz ultravioleta. También los neones que vemos en establecimientos y que iluminan nuestras calles por la noche. Mira, como esos de ahí, mira. Otro tipo de... Ahí sí, tienes. Bueno, ahora van cambiando, o sea, se van modernizando y van haciendo otros tipos, pero durante pues las décadas de los años 40, que empezaron por ahí a extenderse el uso de los neones, hasta no hace mucho, y aún siguen habiendo neones. Y lo bonito que quedan las ciudades con este tipo de luces iluminando las noches. Él que desarrolló esa historia. Ahora estáis viendo unos letreros y luces, palabras que él diseñó y creó para una gran exposición mundial que hubo en Chicago no me acuerdo exactamente del año, pero después de 1890. Esta luz realmente, la forma de generarse es que esta electricidad de la que os hablaba calienta el gas que hay dentro de ese tubo, esa bombilla. El gas neón, pues al paso de la electricidad, lo que hace es calentarlo. Tiene una peculiaridad que este tipo de iluminación, que es que estas lámparas son de muy bajo consumo. Bueno, también nos ibas a hablar de la radio. Sí, os hablo de la radio. Bueno, la radio, a ver, no voy a profundizar mucho porque tampoco tengo los conocimientos, pero bueno, una explicación básica de cómo funciona es que existe un emisor, unas ondas eléctricas que circulan en el espacio, y un receptor. El emisor lo que hace es que transforma la voz en ondas. Estas ondas circulan por el aire y tenemos un aparato de radio que es el que recibe estas ondas y le transforma esa voz esas ondas en lo que es el sonido de la voz. Tesla, como ya comentasteis, trabajaba desarrollando sistemas inalámbricos de electricidad, y en esos trabajos que él hacía, surgieron varios de los componentes que luego formaron parte de la radio. Uno de los componentes más importantes era la bobina de inducción. En una ocasión él tuvo la oportunidad de presentar un modelo de radio en una feria muy importante de la época, y esta bobina de inducción actuaba al mismo tiempo de emisor y de receptor de las de estas ondas eléctricas, o las ondas de radio. Y consiguió, en esa demostración que hizo, consiguió transmitir y recibir estas señales, pues que al principio era muy simple, ¿no? Una señal muy simple. Después, cuando ya estuvo elaborando la radio, mejorándola, fue cuando había sufrido un incendio tremendo en su laboratorio, y ahí se perdió todo lo que tenía, el trabajo que tenía avanzado, y algunos de otros inventos que él tenía ahí. Existe una pequeña guerra ahí con las patentes, muy curiosa, y es que
Tesla consiguió a finales del siglo XIX que patentar su modelo de radio, ¿no? Pero después, a principios del siglo XX, apareció un tal Marconi que logra la patente de la radio, se la logra arrebatar a Tesla, y se cree que es Edison, Thomas Edison, que ya había hablado Javi de que trabajando juntos habían creado una cierta enemistad, Edison y Tesla. Pues Edison, ahí con ese resquemor que tenía ahí, pues ayudó a Marconi tanto con sus influencias políticas de sus amistades que tenía Edison, influencias políticas y influencias económicas, logró que la oficina de patentes pues le otorgara la patente a Marconi. Muchos años más tarde, justo acá, recién había fallecido Tesla, la Corte Suprema de Estados Unidos le devolvió la patente a Tesla porque se llegó a demostrar que una gran cantidad de componentes que tenía la radio de Marconi eran realmente todo componentes patentados por Tesla, con lo cual mérito todo era de Tesla, aunque no había logrado el ensamblaje que consiguió Marconi, pues realmente los componentes eran todos de Tesla. Marconi no hubiera podido inventar por sí mismo la radio sin los componentes de Tesla, porque en una ocasión le habían preguntado a Marconi y él había dicho que realmente no sabía cómo era el funcionamiento de algunos de los componentes, como por ejemplo la bobina esta que os hablé de inducción. Él sabía que esa bobina pues emitía y recibía las ondas de radio, pero no sabía cuál era el funcionamiento interno de esa bobina. Y bueno, ahora os voy a leer una frase que Tesla dijo en el momento en que le comunicaron que a Marconi le habían dado la patente. Y dijo Tesla: Marconi es un buen tipo. Déjenlo continuar. Él está utilizando 17 de mis patentes. Dejen que el futuro diga la verdad y evalúe cada una de acuerdo a su trabajo y logros. El presente es de ellos. El futuro por el cual realmente he trabajado es mío. Bueno, y por todo esto siempre existió esa lucha entre Tesla y Marconi sobre quién era el inventor de la radio y tal. Pues realmente yo creo que no fue ninguno de los dos, ni el uno ni el otro, ¿sabes? Uno hizo de un modo, no consiguió evolucionarlo, el otro sí, pero con los elementos del otro. Entonces, ni uno ni el otro, y a la vez fueron los dos los inventores de la radio. Así que sin quererlo se puede decir que hicieron un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo y sin quererlo. El uno no quería colaborar con el otro y el otro con el uno. Eso ha sido algo común, muy común en todos los científicos. Pero me sale siempre, yo no puedo, más o menos cuando habláis de esto, pues me surgen cosas similares. Y aquí voy a nombrar yo a una persona. ¿Me vais a permitir que comente algo sin ser igual? Es extrapolar esto a otra cosa en biología importantísima, como es el descubrimiento del ADN. El ADN se tardó muchísimo tiempo en descubrir, y ya veis lo que es el ADN, la molécula de la vida, donde está toda la información de cómo somos. Vamos, la base, lo que es el ADN. Pero aquí yo quiero nombrar a alguien que no tiene el mérito del descubrimiento, pero que fue, por de alguna manera, la mayor investigadora, y fue una mujer, Rosalind Franklin, la que sin saberlo lo tuvo en sus manos. Lo único que le faltó es
hilar los cabos, por decirlo así. Ella radiografió el ADN con rayos X, hizo la estructura, hizo todas las explicaciones de cómo debía ser el ADN. Tenía todos los datos de radiografías. Os digo por si queréis mirarlo en internet, le echamos un recuerdo a esta impresionante señora, que ahora estoy yo leyendo su biografía, Rosalind Franklin. Y un trabajo enorme. Y los listos fueron los dos investigadores que se llevaron realmente el mérito del descubrimiento, que eran dos estudiantes entonces en la universidad donde ella estaba trabajando como investigadora de élite en Cambridge, y de alguna manera vieron las radiografías y vieron las fotografías que tenía toda esta señora que era especialista trabajando en esto. Y ellos sí, con una mente muy clara, se llevaron todo el trabajo porque los pidió, ella lo dejó como si no tuviera más valor, y viendo lo que tenía ella hecho, ellos descifraron la estructura del ADN. Ostras. Y el mérito se lo llevaron ellos dos. Pero lógicamente nadie conoce a Rosalind Franklin, que por lo menos hoy tengo el gusto de nombrarla unas cuantas veces. Y es que claro, la gracia fueron los trabajos de esta señora. Ellos habían hecho la parte química y todo esto, pero realmente la estructura como estructura de la doble hélice, con todo el estudio, que ahora nos voy a marear con esto mío, fue de esta buena señora. Vuelvo a recordar su nombre, Rosalind Franklin, ¿vale? Eso es lo mismo. Tesla tenía todas las piezas importantes, y Marconi lo que hizo fue eso, pues utilizar Claro, pero por eso te digo que cada uno tiene su mérito, de Tesla. Que no se claro, le puede porque quitar a Marconi, es decir, que Marconi ahí fue el que se llevó la fama, ahí el que se llevó la fama fue Marconi. Y a día de hoy, el que piensa en quien inventó la radio, pues siempre se dice que es Marconi. Nunca se le atribuye a Tesla la invención de la radio. Pero bueno, Tesla es el que realizó los componentes principales de la radio, que después se desarrollaron y, claro, como todo en la vida, evolucionan y llega a nuestros días con otros sistemas, pero que el básico era de Tesla. Bueno, pues continuando con los inventos, vamos a ver un invento muy curioso, el invento del radiocontrol. Y digo curioso porque el radiocontrol es cuando tú envías también señales con el fin de controlar otros objetos. Y eso es algo que está a la orden del día, porque quien dice instrucciones dice datos. Por eso también en mi introducción hablé de los teléfonos móviles. Ya sé que no es lo mismo, pero está muy relacionado. Y esto nos lo va a explicar nuestro amigo Ángel de Castro, que lo vamos a llamar ahora. A ver si nos coge el teléfono. Igual está un poco ocupado. Muy buenas noches, amigos. Yo también quiero aportar mi pequeño granito de arena a este gran inventor que se llamaba Nikola Tesla. Y quería hablar de uno de sus grandes inventos que a día de hoy todavía perduran. Estoy hablando del control remoto. El renombrado inventor, este inventor llamado Nikola Tesla, presentó su gran invento en 1898. Este renombrado inventor serbio-estadounidense, Nikola Tesla, creó uno de los primeros controles remotos inalámbricos del mundo, que presentó en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York, como bien he dicho, en 1898. Llamó a su sistema incipiente, que podría usarse para controlar una variedad de artilugios mecánicos como una especie de teleautomata. Para su demostración, Tesla empleó un bote en miniatura controlado por ondas de radio. El barco tenía una pequeña antena de metal que podía recibir exactamente una frecuencia de radio, ni dos ni tres, solo una. Tesla envió señales al barco usando una pequeña caja, su versión de un control remoto en aquella época, que estaba equipada con una palanca y una tecla de telégrafo.
originalmente diseñada para enviar señales en código Morse. Las señales generadas desde esta caja cambiaron los contactos eléctricos a bordo del barco, que a su vez ajustaron la configuración del timón y la hélice, lo que permitió al operador controlar el movimiento del barco. Lógicamente, financieramente, económicamente hablando, los barcos a control remoto de Tesla fueron un perfecto fracaso, porque sus clientes a los que iban a ir este invento, que era la Marina de los Estados Unidos, pensó que la tecnología era demasiado endeble para la guerra. Pero el concepto de control remoto se popularizó de manera exponencial y se extendió rápidamente a muchos otros tipos de equipos, claro, como los que conocemos ahora. Poco después, los avances de Tesla, se unió el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, que usó transmisores de telégrafo inalámbrico para controlar el primero utilizó un triciclo, luego utilizó un bote a motor e incluso torpedos submarinos. Si os fijáis bien, tanto Nikola Tesla como Quevedo, todos sus inventos llevaban una dirección muy clara, y era prácticamente la guerra, el mundo militar. El trabajo de estos inventores fue un presagio de lo que vendría a continuación, y es que en la Primera Guerra Mundial la Armada alemana usó botes controlados a distancia cargados con explosivos para atacar a los barcos de la oposición. Fue el advenimiento de un nuevo tipo de guerra, en el que las Fuerzas Armadas podían dirigir los armamentos desde grandes distancias. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes y estadounidenses también experimentaron y desplegaron una gran variedad de torpedos y misiles guiados a través del control remoto. Luego, en la década de 1930 y 1940, algunos productos electrónicos de consumo, como abridores de puertas de garaje y modelos de aviones, llegaron con controles remotos. Esto ya nos suena más. Otros productos pronto siguieron su ejemplo, pero esto fue solo el comienzo de los controles remotos que han alterado radicalmente nuestro panorama tecnológico. Así que, más o menos, ya sabéis un poquito lo que es la historia del control remoto. Básicamente lo crearon, o por lo menos aparenta ser, fue concebido para la guerra. Gracias a Dios, hoy en día no se utiliza ya para esos fines tan bélicos. Lo que está claro es que gracias a Nikola Tesla y al español Torres Quevedo, sus inventos nos han cambiado la vida. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto. Chao. Adiós. Hostia puta, pero ¿qué le hicisteis al ángel? Que casi revienta el teléfono. Con energía. Sí, caramba. No, No sé con quién estaba hablando antes, pero le iba a caer una bronca guapa, ¿eh? Bueno, pues continuando con los inventos, ahora Saisia nos va a hablar de un invento espectacular. Me muero de ganas. A ver, cuéntanos, Saisia. Hola, Javi. Hola a todas. Más que invento, fue un experimento, ¿vale? A Nikola Tesla le contrató el ejército para un experimento, participó como director, ¿vale? del experimento, dirigido por varios científicos. A día de hoy ese experimento se conoce como experimento Filadelfia, pero debido a donde se produjo ese proyecto, que fue en Filadelfia, pero se conoce realmente, su nombre era Proyecto Arcoiris o también Proyecto de Invisibilidad. Digamos que en Tesla lo contrataron y dirigió el proyecto, y hasta octubre el 28 de octubre de 1943, digamos, no se llevó a cabo y digamos fue lo más sorprendente que ahora a continuación comentaré. En esos tiempos, en 1943, estaban en plena Segunda Guerra Mundial y contrataron a Nikola Tesla y la verdad que tuvieron grandes avances, ¿vale? Ya en 1940, ¿vale? Lo contratan en 1936, en 1940 llegan a tener ya varios avances, pero hay un suceso muy curioso donde el proyecto no iba funcionando bien, el experimento, porque la vida de las personas corría peligro. Nikola Tesla no le gustaba esto, habló con el ejército, quería una prórroga, quería seguir avanzando y el ejército le dijo que no. ¿Qué pasó? Que automáticamente
Nicolás Tesla en 1942 intentó sabotear el proyecto, pero el ejército lo que hizo, pues nada, al final se quedó con todos los descubrimientos que había hecho Tesla y lo mandó a Inglaterra. Y después, un poquito más adelante, explicaré algunas curiosidades. Vale, el experimento, la primera vez que se prueba es en 1943, en julio, y mediante unos generadores enormes en la bahía de Filadelfia, por segundos se creaba como una bruma verde y por segundos el buque desaparecía de los radares. ¿Qué pasaba con este experimento? Que cada vez que se hacía, pues las personas pues tenían hemorragias en la nariz, náuseas, vómito, y querían conseguir que ese tiempo que desaparecía el buque, que eran segundos, que desapareciese más tiempo. En principio la idea era con fines bélicos y querían conseguir algo más grande, quería al final conseguir un teletransporte. Y es hasta el 28 de octubre de 1943 cuando se hace el gran logro. Ese día, usando los mismos generadores, eran unos generadores enormes, en la bahía de Filadelfia, ocurrió algo increíble. Los generadores empezaron a hacer un ruido inmenso, empezaron a vibrar fuertemente y ese buque empezó a crearse una bruma verde, como siempre pasaba. Esa bruma verde desaparece y de pronto sale del cielo un rayo de color azul. En ese momento el buque desaparece. Pero desaparece 15 minutos. En esos 15 minutos, otras personas divisan a 100 kilómetros de la costa, cerca de Virginia, divisan el buque. El buque vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer otra vez en la bahía de Filadelfia, los astilleros. Pero todavía aquí, esto no es lo más interesante. Podríamos hablar de un teletransporte. Cuando un marinero entró en el buque para ver qué tal, descubrió lo siguiente. 1, faltaba personas de la tripulación. 2, había cuerpos de marineros anexos a lo que eran las partes metálicas del buque. O sea, estaba fusionado con el buque. Y 3, había marineros que les faltaban partes de miembros de su cuerpo. Habían desaparecido. Una vez que ocurrió esto, el proyecto lo oculta el gobierno, el ejército, pero no es hasta un poquito más adelante, en 1956, cuando un marinero pues se pone en contacto con un ufólogo muy famoso de allí y le manda una serie de cartas explicando lo que había sucedido. Se hace público todo lo que es el experimento y a raíz de ahí, misteriosamente, un día va el ufólogo con su coche y se encuentran el ufólogo muerto, se encuentra en el coche muerto. No sabemos por qué causa, pero se lo encuentran en el coche muerto. No es así que estos pobres marineros o personas que participaron en el proyecto, muchos, los últimos días de su vida estuvieron en un asilo, en un psiquiátrico, porque se le tacharon como locos. Es decir, aquellas personas que hablaron se le tacharon como locos y lo metieron en un psiquiátrico. Se crea una película, ¿vale? Fue más o menos un poquito más fantasiosa, pero bueno, te explica un poquito lo sucedido. Pero ahora llega lo que quiero hablar del misterio. Realmente al final Tesla no pudo ver este descubrimiento porque desgraciadamente Tesla muere en 6 de enero de 1943, ¿vale? Esto fue en octubre. Muere de asfixia, entre comillas, natural. Creemos que fue natural, ¿no? Porque qué casualidad, le roban el proyecto, lo mandan a Inglaterra y fallece antes del experimento final o cuando ya estaban más cerca. A día de hoy, las teorías más conspiratorias creen que este proyecto, este experimento, ha seguido evolucionando
Pero ha seguido evolucionando y se cree que seguramente ya ha habido viajes en el tiempo, porque esto se ha podido usar no solamente, creemos que es un teletransporte, pero no solamente un transporte, puede decir viaje en el tiempo, multiversos, no sé, ¿qué opináis? Otra teoría es la acelerado de partículas, vale, ya lo conocemos, pero ¿y si están intentando generar tal energía para poder viajar a otras dimensiones, para poder viajar a otros multiversos, para poder moverte a través del tiempo? Ahí lo dejo, chicos. Libre de opiniones, no sé qué opináis. La verdad que todo está lleno de misterio. Hay muertes por medio. Desgraciadamente Tesla participó, pero no pudo ver el logro 100%. Y esos marineros que no aparecieron, ¿qué pasó con ellos? Un misterio. Es que el tema es fascinante, siempre ha sido para todo el mundo. La máquina del tiempo, el poder de meter. ¿Y quién no? Yo he disfrutado, sin pensar que pudiera ser posible, pero ¿quién no ha disfrutado todas esas series que te ibas pues tiempo atrás y te veías con los romanos, te veías con los griegos en el futuro? Fijaros las películas, ¿no?, del Regreso al Futuro. Como fascinante, es fascinante. ¿Yo qué quieres que te diga mi opinión? Mira, yo en mi vida diría no a nada, imposible, porque cosas que se han visto antes, que se creía que era imposible, las estamos viendo y viviendo. Actualmente, pues, yo en eso soy todavía, pues, muy prudente y muy ascética, es decir, no conocía exactamente el proyecto, sí vi la película, que me fascinó. Vi los fallos también que puedo tener como película, pero fue encantadora, en un submarino, cómo vuelven las personas con X tiempos más. El único que no cambió, si vosotros sois más jóvenes y no sé si la habéis visto o recordado, pero el único que parece que no le pasó el tiempo por él fue un perro, era un perro. Era una escena un poco curiosa y demás. Mi opinión, que me parece fascinante, como para hablar y pensar. ¿Qué quieres que te diga? Pues no soy capaz de decir nada, porque decir que no, nunca lo diré, que es imposible. Pero por ahora, que lo que se sabe un poco de la tecnología, lo que hemos llegado, pues lo veo un poco lejano. Pero vamos, yo en eso, prudente y prudente. Nunca diría que no, pero vamos, lo veo muy... que me encantaría. Es un sueño. ¿Quién no sueña con eso? De volver a ver en tu infancia, ver un ser querido. Para soñar, por lo menos, si nos vale para soñar, es una cosa ideal. Y para las películas que hemos visto preciosas y que la hemos disfrutado, pues ha sido un placer. Bueno, eso es un poquito de mi opinión, no sé la vuestra. Yo este tema lo había tocado en un episodio de Viajes en el Tiempo. Pero la verdad es que no lo había tocado de una manera tan y tan completa como la acabas de hacer tú, Sasha. Me pareció fascinante. Lo había orientado solo a la parte de viajes en el tiempo. Por una persona que decía que había viajado en el tiempo. Entonces lo toqué de manera un poquito de refilón. Pero la verdad es que tu exposición ha sido magnífica. Bueno, lo has puesto estupendamente bien. La verdad es que es una teoría conspiranoide que hay, que no es tan teoría, porque de hecho el proyecto existió, Nicolás trabajó, o sea, toda esta información siempre va rodeada de misterio porque les interesa, ¿no? No nos van a contar que se pueden teletransportar. Yo creo que esta tecnología, si no está ya, si en aquel momento estaba así, si no está ya, le falta un pelo, le falta muy poco. Lo que pasa que son tecnologías que no interesa que todo el mundo lo sepa, ¿no? Porque se pueden usar pues para fines no muy éticos y bueno, conociendo al ser humano, pues seguramente se liará una carnicería, ¿no? Y la gente iría a matarse a unos a otros sin que lo viera nadie a través de... Somos así de cretinos, ¿no? Perdona que lo diga así, pero creo que quizá hay cosas que están bien que no compartes, que no por ello no sean ciertas,
ahora hay movimientos que están pidiendo que todo esto salga a la luz, ¿no? Porque también son cosas que estamos pagando nosotros al final, financiando con nuestros impuestos, ¿no? Tenemos derecho, si no a saber la terminología pequeña, pero sí derecho a saber que eso existe, que se está experimentando o que se puede, o para qué se puede utilizar, ¿no? O sea, es un derecho que tenemos, que se está negando. Ojalá este movimiento que hay ahora empieza en Estados Unidos llegue lejos y se puedan descubrir pues todas estas cosas. A mí este tema del experimento Filadelfia me fascina. O sea, lo consiguieron, no del todo, pero lo consiguieron. O sea, que hay algo ahí que no estamos haciendo bien, o que no nos han explicado bien, o no entendemos bien, que por ejemplo Nikola Tesla sí, ¿no? Entendía, o cualquier otro científico que haya contribuido en esos menesteres, ¿no? Que nosotros no entendemos. Pues oye, que nos lo expliquen también un poco, ¿no? Forma parte del conocimiento de la humanidad al final. Y por estos derroteros siempre se ha creído que la máquina antigravedad, o sea, los aparatos antigravedad eran una posibilidad, ¿no? De hecho, Nikola Tesla patentó un objeto volador, no voy a decir ovni porque sí que estaba identificado, un objeto volador muy similar a un platillo hace 100 años, ¿no? O sea, él no le puso un motor. Este mecanismo, esta nave, que además era interplanetaria, o sea, podía salir al espacio, fíjate la capacidad de ver algo así en aquel momento, me parece brutal. Él no le puso motor, no contemplaba un motor ni una fuerza de energía, simplemente eso se iba a poder mover a través de su gran sueño, ¿no? De la torre Tesla, y a través de ella, con las conexiones, ese chisme o ese objeto volador podría hacer cualquier viaje en todo el universo, ya no de eso, en el universo. No lo llevó a cabo por el tema de las guerras, y como bien ha dicho Sasha, él estaba en contra de todo esto de matar a nadie, ¿no? Y no lo hizo principalmente porque no quería que su invento, ya estaba estallando la guerra, entonces él no quería que su invento matara a nadie, y tampoco tenía el presupuesto necesario como para investigar esto en secreto, porque estas tecnologías se tienen que investigar en secreto para no hacer un mal uso, ¿no? Y por eso no lo hizo. Eso se quedó allí, eso está la patente, es un boceto, no hay mucha información al respecto. De hecho, también se comenta que no fue él exactamente, sino un ayudante que tenía, está un poco así. Pero bueno, el boceto está, la maquinaria se ve, o sea, está patentado y tal, ¿no? Entonces aquí yo os planteo una pregunta. Si en un poco como lo que he dicho con el experimento Filadelfia, si en aquel momento este señor fue capaz de diseñar un objeto volador con forma de platillo, que además podía salir al espacio, como bien dice ella, murió o murió, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién nos dice que los UAP, OVNIs o OSNIs que vemos ahora o que se avistan ahora no sean una evolución de esa primera patente de Nikola Tesla que se haya desarrollado? Esto voy a lo loco, espero seguir viva dentro de un tiempo. Que hayan desarrollado en laboratorios militares de todo el mundo, de todos los países, ¿no? ¿Quién nos dice que no es esa tecnología? En realidad no son ovnis de fuera del planeta, sino que es tecnología nuestra que hemos desarrollado a partir de ahí. Es una posibilidad, yo estoy abierta a todo, pero me parece curioso, ¿no? Que vaya por el mismo lado. Las formas de, pues uno lo han hecho cigarrillo, otro lo han hecho de triángulo, otro no sé qué, ¿no? Uno es de China, uno es de India y el otro es de Estados Unidos. Lo invento, pero no sé, me ha dado que pensar esto, me ha dado que pensar. Yo lo que opino es que, bueno, no tienen por qué ir las cosas demasiado desencaminadas, porque también se descubrió que los propios drones, al principio cuando los estaban desarrollando, se pensaban que eran ovnis, con lo cual esa teoría también concuerda. Y bueno, si ya de aquella se estaba investigando, como el experimento Filadelfia, pues yo ahí opino como Liberty. Puede quedar... ¿Vosotros qué opináis?
Pues a mí esa teoría de que sea una tecnología nuestra, la de los ovnis, más que de otros planetas, me convence más. Fíjate que vengan de otros planetas. Sí. Sí, Es más porque fácil esta de es la manera asimilar. Sí. solapada Está claro. de controlar, de intentar vigilar. Es el afán del hombre de saber qué están haciendo otros países. Lo veo más factible que esto de que vengan de otros planetas. Sin dudar, por supuesto, que para mí creo que existe otros tipos de vida en otros planetas. No sería tan chauvinista como para pensar que solamente va a haber vida en nuestro planeta Tierra, que es un grano de arena, o menos que un grano de arena en un desierto. Por lo tanto, pero que me gusta más esto que ha comentado Liberty, de que los ovnis sean realmente nuestros, desgraciadamente, y no que nos vengan de otros planetas, de Marte. Bueno, Marte ya sabemos que no, pero en fin. Interesante, ¿verdad que sí? Me gusta cómo va surgiendo la charla. Y esta parte quizás más lúdica de Tesla es más atractiva que la parte propia de sus trabajos más serios, porque realmente tiene para hacer 3 y 4 programas este buen señor. Así pienso. Muy bien. Tesla tenía un proyecto que era como su proyecto maestro. Y ese proyecto era la famosa Torre de Tesla. A ver, Lourdes, explícanos un poquito en qué consistía ese proyecto. Bueno, yo voy a contarlo un poco, pero un poquito lo que es la idea, pero sin un planteamiento científico, simplemente comentar un poco, porque además estáis viendo por todos sitios la famosa torre, que ahí tenemos una maqueta, aquí enfrente, fijaros, lo más popular de él, una especie de maqueta de lo que podía ser la torre de Tesla, que la he recreado un poquito con todas esas luces y esas cosas que salen y demás. Bueno, pues este proyecto, conocido como realmente la Torre de Tesla, o la torre, su nombre, como se construyó en unos terrenos de, creo que el territorio era el Ponderclay o algo así, pero se empezó a llamar así, pero bueno, después es reconocida realmente con el nombre de Torre de Tesla. Fue el proyecto pues más ambicioso de Tesla y realmente fue quizás considerado su mayor fracaso. Después de esto es cuando empezó a caer en depresiones y demás. La idea era muy interesante y muy bonita, porque para empezar, él veía que podíamos disponer de una energía gratuita para todo el mundo y que se podía organizar. Es decir, dar energía de una forma, en principio, gratuita, en principio. Construyó, y de hecho, el proyecto lo ayudó básicamente con una cantidad muy importante, tal Morgan, al que le prometió, si nos fijamos bien, le dijo que no solamente era para una comunicación inalámbrica de la energía, es decir, una comunicación sin cables, por estas torretas que estarían colocadas en sitios estratégicos, pero en todo el globo terráqueo. Yo tengo unas fotografías que después tú ya pondrás y verás para que se vea lo que es la maqueta de la primera torre, que tenía pues 60 hasta 60 metros de altura. La parte de la cúpula pues sería como esa esfera, tendría un diámetro de 20 metros y estaría enraizada en la tierra, una profundidad que a mí me ha parecido exagerada. Yo no digo los metros que he leído por ahí, pero a base también de túneles, pasadizos, porque su base, podríamos decir, se basó en ver la cantidad de rayos que caían cuando estaba en Colorado Springs
Y él veía que esa energía no se tenía por qué desaprovechar, que esa energía pasaría por el interior de la Tierra y que podía repercutir y salir por otras partes, que entonces sería cuestión de que existieran para él zonas que emitieran esa energía, que serían estas torres, con en su interior la famosa bobina diseñada por él, que podía adquirir pues hasta millones de voltios de intensidad. La idea de Tesla, yo no voy a discutir aquí, porque aparte tampoco estoy ni preparada, eso serán otros científicos el que lo dirían. Digo lo que él propuso y lo que la transmisión esta inalámbrica no podía ser a través del aire, que se difuminaría. Él quería esta transmisión por el interior de la Tierra. Y de hecho en otras fotografías que quiero que tú también pongas, vas a ver cómo ves el globo terráqueo todo rodeado de torretas. Hombre, bueno, no voy a caer en decir que era un poco utópico, simplemente cuento su proyecto. Y veis cómo la energía que emanaba, se transmitía por el interior de la Tierra, pensaba que era recogida por otras torretas que estaban ya en resonancia unas con otras, se iban transmitiendo entre unas torretas y otras, y en definitiva lo que tenía era una transmisión inalámbrica de energía para todo el globo terráqueo, pero no solamente de energía. Prometía a Morgan que además de la energía estaba la posibilidad de la transmisión de ondas sonoras, es decir, de mensajes, de fotografías, en definitiva, el precursor de lo que sería realmente Internet, por decirlo así, transmisión de todo globalmente. El proyecto empezó a venirse abajo, primero por el costo. El hombre Morgan, llegó un momento que veía que no tenía tampoco un rendimiento, no nada más que era poner dinero. También se unió, salió lo que es la radio, la transmisión de las ondas hertzianas, y vio que realmente con la radio se transmitían mensajes de un continente a otro, y empezó a decaer, se empezaron a desanimar, empezaron a ver como que este hombre era pues poco estrafalario y que la idea de esto no podía tener ningún resultado, y en definitiva pues se vino abajo, unido además que viene la guerra mundial. No era el momento tampoco de, podemos decir, de trabajos, y decae la fama. La torre esta, incluso para que pueda ser visualizada por submarinos, estaba como a 90 kilómetros de Nueva York, y se decide en definitiva derruirla. Se vende todo como chatarra y queda desmantelada totalmente. De hecho, actualmente lo único que hay es como un sitio de peregrinación para lo que son los amantes de las tecnologías de Tesla, pues van hacia la zona donde quedan realmente pues los restos de lo que fue la famosa torre de Tesla. Y como os digo, fue el principio del declive de este hombre, que empezó ya pues a caer en unas graves depresiones, como creo que todo esto sabemos. Esto, de una manera, como os he dicho, pues muy simple, he querido reflejaros que es quizás el proyecto, como tú dijiste, si lo presentaste, más ambicioso, y el que le provocó pues más trauma y más disgustos al bueno de Nikola Tesla. Comentaros más de esto, pues nada más un poquito, es porque conozcamos que de alguna manera la visión que tenía, que no cabe duda, es que iba adelantado un siglo a su tiempo, sí. Y quizás él se quejaba
de las mentes que no lo comprendían y que no veían que esto era realmente el futuro, que pudo ser. Actualmente hay algunos rusos que están intentando llevar a cabo este proyecto, pero claro, se choca. Imaginaros, es una inversión olvidaros, multimillonaria, como es el planteamiento, pero de hecho siguen investigadores y científicos pensando que pueda tener algún resultado lo que era la propuesta de este hombre. En fin, yo por mí, si queréis, me gustaría comentaros que cuando Javi propuso este tema, que yo enseguida pues me fui a San Google a ver un poquito sobre él, me gustó mucho y me vino a la mente pues alguien que os quiero presentar y que vamos a hacer. Javi, ¿te parece que ya me haga una videoconferencia con mi hermano? A ver. Hola, ya lo tienes ahí preparado. Lo dicho, tú quédate ahí para que estés preparado para cuando yo le dé el botón y el pobrecito está, pero tampoco te creas que nos oye mucho, no sé si nos oye, parece que no, todavía no, pero vamos, lo tengo ahí aquí congelado. Bueno, yo voy a comentar un poquito, que me surgió el decir, bueno, vamos a meter también a mi hermano en este asunto, es mi hermano más pequeño, más joven, que a mí me desesperaba cuando yo era más niña y él era muy pequeño, porque creo que ha sido también el típico espíritu, salvando las distancias, pero el típico espíritu del Nikola Tesla, el inventor de nacimiento. Todo lo que se le ocurría era un terror. Tenía en casa una habitación que le llamaba, yo me acuerdo que había unos tebeos, yo le llamaba el laboratorio del doctor. Había un abuso o algo así, no me acuerdo. No dejaba entrar a mi madre, eso para empezar, y nos dejaba entrar a nosotros. Mi madre de vez en cuando entraba y salía aterrorizada. En aquellos tiempos siempre decíamos, ahora decimos las personas mayores, estamos muchas veces vivos de milagro, porque hacía experimentos que ahora no se consentirían. No sé si él nos lo va a contar alguno, si no lo cuenta lo contaré yo después de la charla. Pero era un inventor nato. Él, por haceros un poquito de currículum, él estudió ingeniero de minas en la base de explosivos y muy joven, se vino a Madrid, pero sin tener ni idea, pero muy joven, un chiquillo, como quien dice, se presentó en dos grandes multinacionales. Fue un hombre, un chico muy inteligente, la verdad que muy inteligente. En definitiva, en poco tiempo estaba trabajando, primero en una multinacional, después pasó a otra, y cuando esta multinacional pues tuvo problemas la multinacional, lo que pasa algunas cosas, o se fusiona con otras, muchas veces le dice, para él fue un disgusto, pero su mujer siempre le dijo, esto ha sido tu suerte, porque todavía era un hombre joven y tenía una gran capacidad, y con una buena indemnización que le dieron montó su empresa y se dedicó pues a lo que él quería, a diseñar y a inventar, y de tal manera pues tenía clientela que le decía, yo necesito esto, a mí me cuesta hasta trabajo contarlo, es decir, lo que tú quisieras, él te lo hacía. Con la electrónica, con placas electrónicas, te hacía el diseño, el circuito, cosas curiosísimas, es una mente especial. Cosas, también tiene muchas patentes y algunas pues de broma, porque claro, cuando tuvo el primer hijo, entonces no existían los pañales de ahora como tan de tirar, y veía que se mojaba y que podía estar mojada, pues él diseñó inmediatamente una cosita, un aparatito. Inmediatamente que la criatura se hacía pitipi, ahí sonaba tipipi, una bocina y un pitidito, y ya iban a cambiarla. Os digo un poquito como cosas curiosas de él. Y yo hace poquísimo tiempo, y cuando empecé hace muy pocos días, y se me ocurrió ahora empezar a escanear imágenes. Y yo digo, yo necesito una plataforma de este calibre. Pues nada, para que tuve que llamarlo. Digo, Alejandro, mira, necesito esto y esto.
Y a los 4 días lo tenía en mi casa, me había diseñado un invento, la plataforma giraba a la velocidad con un mando a lo que yo quería, se paraba, o sea, una buena mente, simpático y además... Total, que le dije, Alejandro, ¿compartes un ratito con nosotros? Dijo, sí, y aquí lo tenemos en cuanto conecte. Le vamos a hacer pues una pregunta. Ale, Alejandro, ya estamos aquí. Mira, estamos hablando, hoy es un día de, ¿no sabes?, de Nikola Tesla, aunque hemos charlado un poquito. A mí me gustaría que tú nos contaras un poquito tu impresión también de Nikola Tesla y si de alguna manera ha significado que ha sido para ti, si ha sido un ejemplo, en fin, que nos cuentes un poquito algo, ¿vale, Ale? Pues te pongo. Adelante. ¿Estás? Ya, sí, ya está aquí. Nikola Tesla como referente. Vaya pregunta, hermana. No es fácil. ¿O sí? Como dicen los periodistas, agradezco que me hagas esta pregunta. Pero hay muchos referentes en mi vida. En el aspecto técnico, que es donde me preguntas, hay muchos referentes, varios referentes, pero han ido cambiando a lo largo de mi vida, en función de que he adquirido experiencia o conocimientos, de modo que algunos sí que han quedado fijos. Puedo citarte, por ejemplo, en el aspecto actual, pues Franklin, Faraday, Newton, Edison. Más actualmente, pues Pasteur, Fleming, Einstein y naturalmente Stephen Hawking. O clásicos como Leonardo da Vinci, o ahora que he visto la película nuevamente de Ágora, Hipatia de Alejandría. Y claro, Tesla, que es lo que me preguntas. ¿Qué era Tesla realmente? ¿Era un visionario? ¿Era un loco? ¿Era un científico fuera de su época? Pues yo creo que un poco de todo. Pero lo más importante es que para el que conoce un poquitín su vida, o por lo menos lo que ha trascendido de su vida, pues era un visionario, era un luchador. Y en ese aspecto sí me identifico con él. Cometió errores de todo tipo. ¿Y quién no los comete? Ya sabéis que se va avanzando en la vida y en el aspecto científico, cómo no, pues gracias al principio de prueba-error. Lo que sí es cierto es que fue fiel a sus creencias tecnológicas y esa fidelidad en alguna de sus facetas de la vida a mí me ha interesado. Fue un visionario en su época y se enfrentó al establishment, y más en los Estados Unidos, que es como luchar contra un enorme gigante, y especialmente con el más científico más acreditado en aquel tiempo, que era Edison. Era enfrentarse con lo que se consideraba el futuro de la humanidad, que era la electricidad, aunque por aquel entonces Edison era el principal referente y todo giraba en torno a la energía eléctrica en corriente continua. También se estimaba que probablemente la auténtica revolución industrial estaría en las máquinas eléctricas. El problema es que la distribución eléctrica en corriente continua es muy conflictiva, puesto que hay pérdidas enormes en el calentamiento de los hilos conductores. De modo que actualmente se hace en muy alta tensión, a veces 200.000, 300.000 voltios, porque se sabe que hay una cierta pérdida de energía, una pérdida de tensión en el calentamiento de los conductores eléctricos, en el calentamiento de los tendidos eléctricos. Por eso se hace en la alta tensión. En aquel tiempo no, se hacía a 125 voltios y en corriente continua, y hay unas pérdidas notables. Llegó justamente el momento en que Tesla
dijo que no, que mejor era la corriente alterna. La diferencia es que ya no existen dos polos, uno positivo y negativo, sino que esa tensión positiva-negativa va cambiando a un número determinado de veces por minuto o por segundo. Entonces eso implicaba que había mejoras importantes a la hora de poder hacer este tipo de cosas. La verdad es que fue un adelanto, sin duda, y lo que pasa es que fue fagocitado nuevamente por el gran capital, en este caso por George Westinghouse, que prácticamente fagocitó todos sus conocimientos, todos sus desarrollos, porque sabía que tenía mucho futuro la distribución eléctrica. Y aquí viene el problema de este hombre, de Tesla, que fue un gran visionario, un buen científico. Sus bases tecnológicas no eran muy buenas, pero era un pésimo desarrollador de esa tecnología. No era constante en sus cosas o dilapidaba sus tiempos en otras cosas, y eso sí que no me gusta. Por tanto, en ese aspecto, gran divulgador científico, gran desarrollador científico, gran capacidad de trabajo, pero muy desordenado. Y probablemente sus conocimientos técnicos eran realmente no muy buenos, no estaban bien asentados. Se parece un poco a mí, por lo menos cuando era joven. No sé si recuerdas la anécdota hermana de cuando yo tenía 8 o 10 años. Siempre tenía en casa un pequeño laboratorio en una habitación, y según tú, era el laboratorio del doctor Mabuse, donde hacía todas mis operaciones ocultas. Y una de ellas fue un descubrimiento fundamental para la humanidad: calentar el agua con energía eléctrica. Y con unos 8 o 10 años fabriqué un artilugio que eran con los 2 cilindros de carbón, de sendas pilas, un trozo de corcho, un trozo de hilo de coser y 2 conductores enchufados a la luz. Esto se sumergía dentro de una taza de café y era capaz de calentarla. Entonces, una vez mi madre invitó a unas amigas a tomar café y yo me ofrecí a calentarles el café con mi artilugio. Todas se quedaron un poco pasmadas. ¿Qué pasará? Y efectivamente conseguí calentar el café. El problema es que nadie quiso tomarse aquel café. Algo tendría aquel café que no les gustó mucho. Pero con esto te digo que sí, el referente es claro. En aquel tiempo, evidentemente, yo no conocía a Tesla, pero me temo que Tesla también, que yo también, como Tesla, era un poco desordenado en aquel tiempo. Eso es un poquitín la referencia. El principio es lo que hay y poco más. Bueno, Alejandro, bien, me parece bien lo que nos has contado de Nikola Tesla, pero quizás esperaba algo un poquito más de tu vida, pero bueno, vamos a quitarlo. Y para que no nos escucha, sí que os voy a comentar yo también algunas cosas de estos famosos inventores que a veces te entraban ganas de ahogarlo. Cuando he visto el vídeo, cuando estábamos viendo el vídeo, si habéis observado, yo no sé por qué, este es su cuarto de trabajo que tiene. Mi madre siempre decía su ura. La ura debía ser como la cueva de un oso, algo así, todo muy desordenado. Este es su cuarto de trabajo, que si cuando lo veis, me ha llamado la atención, y esto no lo he contado, tiene unas cuantas guitarras, porque además es amante de la música. Es curioso, componía música y tocaba los instrumentos sin saber solfeo. Y le gusta la guitarra, tocaba la guitarra, y el primer invento que se hizo fue una guitarra eléctrica. Cuando lo vio mi madre, aterrorizada, os estoy hablando que entonces tendría pues 8 años o una cosa así. Decía mi madre, por Dios, esto
la guitarra eléctrica tendrá un componente algo, es que la enchufaba a la red y decía mi madre, ¿y este niño se me electrocuta? Claro, porque imaginaros una guitarra eléctrica. Quien dice la guitarra eléctrica, un telescopio. Pero un telescopio que nos poníamos por la noche en la terraza con mis hermanos y con mi madre, lo veíamos. Pero era desesperante. Necesitaba una pieza, eso debe ser un poco propio de esta gente, un poco a aire, y que él pasa de 1000 y que va a lo suyo y lo que quiere. Necesitaba unas espirales de unos cuadernos míos y me quitó todas las espirales de los cuadernos míos de clase y me dejó todos los papeles encima, uno de otro, una pila así de hojas, sin orden y sin concierto. Y yo me peleaba muchísimo con él. Ahora nos adoramos y nos queremos, pero yo me he pegado con él como auténtica pegarme, porque que necesitaba unas piezas, me abría el secador para quitarme la pieza del secador, os lo garantizo, que era así, lo que fuera. Él iba a construir algo y destruía. Mi madre decía, de pronto, los pocos electrodomésticos que existían antes, pues eso, pues una batidora o algo, le quitaba la cuchilla o lo que fuera, lo que necesitara. Pero en fin, ha sido un buen hermano. Ahora nos adoramos a pesar de todas las peleas que hemos tenido. Y esa anécdota que cuenta de un invento, que sí es verdad, eso lo recuerdo yo muy bien, lo tenía que modificar. Decía mi madre para que no se molestara, mamá, con esto calientas muy bien el café. Le construyó unos electrodos, yo qué sé, con unas cosas, y lo metía a mi madre, se calentaba el café. Pero el muchacho, claro, tenía una base, pero le faltaban muchos detalles, porque yo creo que detrás de la pila salía un poquito de sustancia y el café es que sabía fatal. Y mi madre decía, ¿cómo voy a calentar esto si esto no hay quien se lo beba por muy caliente que esté? En fin, que me perdone esta parte más negativa. Y como os digo, al final sí que ha vivido de sus inventos, de sus patentes y de sus diseños. Tiene muchas. Pero cosas que nos pueden ser curiosas a nosotros, más bien es cosas de electrónica, de tarjetas, de inventos. Ahora está jubilado y está muy ilusionado, pues eso, lo típico, un grupo de música que le dice, yo necesitaría, y es lo que estaba haciendo, pero yo no lo puedo explicar muy bien, un pedal para esto que no sé muy bien, un pedal lo podíamos llamar y que nos lo contara, pero ahora está haciéndole un pedal que está encantando a todas las compañías de estos chicos de músico, porque dicen que es una joya el pedal que le hace. Y ya lo veis, pues haciendo pedales a eso. Siempre hay una mente que le dice, Ale, necesito esto, ¿me lo puedes hacer? Y la contestación de mi hermano es siempre la misma, sí, déjame un par de días que lo piense. Bueno, y con esto espero que no se enfade Alejandro por la parte mala que he contado de su historia, sobre todo infantil, que me lo hubiera matado en sus momentos. Así que Javi, pues por mí yo ya no tengo que contaros más. Bueno, amigas, pues como siempre, antes de terminar el programa, vamos a ver la galería. Pero hoy tenemos una sorpresa, porque Lourdes nos puso como una especie de galería de maquetas. Entonces primero vamos a ver algunas maquetas y después nos vamos a la galería de imágenes, y ahí siempre podremos explicar alguna cosa que queramos interesante. Ya, bueno, sí, vamos, las maquetas no es que sean muchas, pero es simplemente decir un recuerdo de Tesla. Si queréis vamos pasando ya para allá. Vale, ¿nos haces de guía, Lourdes? Sí. Bueno, esta es la tuya, la torre. Bueno, eso es, como veis, es algo especial. Es la famosa torre de Tesla, que es la que os dije que tenía, pues eso, como 60 metros de altura y la cúpula 21 metros de diámetro, no está mal. Y esto es lo que quería sembrar nuestro planeta
de estas torres que se comunicarían inalámbricamente, es decir, Por el subsuelo. pasarían la corriente por el subsuelo. A ver, vamos Bueno, a pues esta es una fantasía. Bueno, aquí he puesto el nombre suyo con las famosas luces de neón, ¿eh? Sí. Que han dado pues tanta alegría, fiestas y demás. Bueno, pues en parte esto también se lo vamos a deber a él. Bien. ¿Y eso? Aquello sería la bobina, la famosa Vale. bobina de Tesla. Bueno, y por una broma, aquí tenemos esto, pues las típicas luces de neón, los carretes estos, que yo creo que más que fluorescente, lo que hice era fosforescente. Esto no lo tengo yo muy claro. Y un recuerdo de la radio, en parte como ya sí. discutimos en el esto, entre Marconi y él, pues aquí tenemos una radio de recuerdo. Bueno, por lo importante nos vamos a ver la galería de fotos. Vamos allá. Bueno, este es Nikola Tesla. Bueno, pues sí, pues aquí tenemos nuestra galería que siempre nos gusta hacer un recorrido. La verdad, y Nikola, una cara interesante, era un hombre elegante, dice que siempre impuesto, arreglado. Esta foto es de la bobina que está en el museo, en su museo. Yo lo estaba viendo por internet, es curioso e interesante el museo. Y eso que no se guardan muchas cosas porque los americanos, según dicen, cuando murió, ¿sabes que murió en el hotel? Le cogieron la mitad, y sí. recogieron materiales y todo. Bueno, aquí veis la simulación de lo que era la torre con el edificio. Fijaros, es que era impresionante. Cuando algunas pruebas que se hicieron, que sí se hundían, no sé cuántos metros, no he querido decir la cantidad porque me han parecido excesivos. Pero dice que estas descargas que daba y que eran reales y demás, una vez que se quedaron sin luz en la ciudad durante no sé cuántas horas. O sea que debía ser desesperante. Mira, esta es la imagen que decías tú de la del la veréis subsuelo. mejor en el vídeo, las veréis mejor. Pero como veis, la transmisión, bueno, aquí lo han simulado con 4 o 6 torretas, pero imaginaros muchísimas. Lo que era la transmisión de la energía y la vuelta a la recuperación. Esto, en teoría, no es cierto, porque las ondas, esto no se repetiría así, sino que se difuminarían, se repartirían en forma de ondas transversales y se difuminaría y se perderían. Los científicos dicen que la teoría que proponía no era correcta, que no serviría. Esto es lo de... Mira, esto es lo de los motores. Este es el motor de Edison, el de corriente continua. Y este es el otro de corriente alterna. Si os fijáis, este se movería de manera muy circular. Si os acordáis cuando os conté de cómo se lo había imaginado, que era dando un paseo con su amigo y mirando al sol, imaginándose dentro. Claro, él se imaginaba que las partículas del sol iban de manera circular, que de hecho así es. Y pensó en el electromagnetismo y en también hacerlo girar así de esa manera. Y mira. Este es el radio control remoto, el barquito, el radio control. Esta es la maqueta. Bueno, mira, aquí está. Esta también debe ser de un museo de Tesla. Bueno, y siempre es que todas las fotos se cansa uno de ver esto, los rayos, la electricidad. Era el genio de la luz.
Sí, sí. El genio de la luz. Ahí esa foto está puesta porque realmente tiene una manera de pensar un poco diferente, como a lo mejor lo comparaban con Da Vinci y algunos otros genios, que es como que le dan Y no una cabe tercera duda vuelta a las que cosas. Y ya de hay pequeñito, un- por eso me gustó esa foto. ha habido unos cuantos genios en la historia de la Tierra, unos cuantos, contados, ¿no? Y lo que no cabe duda es que tienen una mente que es diferente total a la nuestra. Sí. Cabe. Mira, esta foto me gusta mucho Se porque hablaba es los inventos en función de la edad que de tenía, la ¿no? etapa de su vida, Sí, de la de etapa de su niño, vida. de adolescente, ya que un hombre con el motor de inducción, que fue lo más significativo, claro. Y ya, claro, al final ya en esta época termina. Esto sería lo nuestro, lo que yo he hablado, lo de la torre suya, Tesla, en esta Sí, época, esta. principios del siglo, y después aquí en su edad ya madura, mayor, eso Sí. debe corresponder al famoso rayo de la muerte. Sí, el rayo de la No muerte. hemos hablado del rayo de la muerte. No, el rayo de la muerte, lo interesante era que no estaba diseñado tipo rayo de la muerte, que es un rayo que te apunta y te mata, no. Generaba como una especie de cúpula que protegía las ciudades y quien las intentara atravesar, pues sí que se moría. Esta foto es de Edison y de Tesla. De Edison y de Tesla, claro. Que ahí podéis ver la rivalidad entre ellos. Aquí lo tenemos con Einstein. Qué bonita foto. Sí, ¿veis? sí, es chula. Sí, Esta es muy significativa además. Entonces, Liberty, cuando has dicho esta frase de Einstein que yo la había leído, pero claro, es que según lo veas en el contexto, yo la había leído de otra manera y pensé que era al revés, admiración de Einstein hacia él. Es que depende cómo te lo explique. Porque Claro, había leído que le preguntaron a él qué se siente por ser el hombre más listo del mundo, que le preguntaron a Einstein y dice que Einstein contestó, pregúnteselo a Tesla. Es que según se enfoque, puede ser, según como tú lo contestes, da la impresión de que es o que reconoce que Tesla era mejor que él. Podía ser. No, yo creo que era más humilde. Tú cuando lo has leído es... Ya. Pues fíjate, a mí cuando lo has dicho, digo, ¿ves Porque tú cómo es importante? Si te fijas, Lourdes, Tesla tuvo conflicto con casi todo aquel que trabajó. Sí, con todo el mundo. Vale, entonces pero cuando tú siempre tienes conflicto, a lo mejor es que el conflicto lo creas tú. Lo creas tú. Y Einstein para eso era como más elegante, pienso yo. O sea, él reconocía la genialidad de Tesla, pero no por ello él deja de ser menos genio. Él tenía un campo y Tesla tenía otro. Y realmente creo que tendrían que haber trabajado juntos. O sea, que Tesla quizá era muy bueno, pues muy altivo para trabajar con él o no quiso. Tampoco hubiese acabado muy bien. Tesla de por sí tenía una personalidad un poquito especial. Claro. Porque era una persona que, mira, para que os hagáis una idea, cada vez que comía en un plato tenía que calcular el volumen del plato. Tú date cuenta, tenía que limpiarse con no sé cuántas servilletas. Es una persona que estar con él tendría que ser... obsesivos, sí, pero me refiero, tú imagínate convivir con una persona o tener una charla con alguien... Se puede hacer una persona incómoda. Ese trastorno puede hacerte un poco desagradable. Y a lo mejor por eso también tuvo tantos que todo conflictos. girara alrededor del número 3. De hecho, su habitación, la habitación donde murió, era la 3327. Que de alguna manera, si te das cuenta, sería 3 por 3... 9 por 3, 27. Correcto. Curioso. Porque decía que eran números mágicos. Bueno, mágicos. Números para el que en el 3, el 6 y el 9 estaba el entendimiento de
Bueno, esto Claro, ya pero un me poco refiero más pasado de que, vueltas, quizá. que era una persona y tenía más rollos. Por ejemplo, no le daba la mano a la gente, no le tocaba el pelo a la gente, le molestaba que le Claro, tocaran. será por Es los una persona microbios que al tuviera. final, Sí. claro, pero al final era un cúmulo de cosas que seguramente lo hacían una persona no agradable para estar con él. Pero que esto le pasa a muchos perfiles de este tipo, incluido Einstein. Einstein también tenía muchas rarezas. Sí, Que pero unos Einstein sean era más sí, sociable, sí, era... porque tenía otro talante, otra Claro, pero a lo manera mejor de tú hacer, tenías pero no una... dejan de ver. Ya, pero a lo mejor tú tenías una reunión con Einstein y la disfrutabas incluso con sus rarezas. Pero igual la tenías con el Tesla y sus rarezas no las disfrutabas y te parecía... Y a lo mejor te podía parecer menos o una persona muy repugnante y eso te podía generar, ¿sabes? Es otro perfil. Sí, El entiendo Tesla lo que es dices. una enfermedad, que esa enfermedad, la conclusión es que te hace ser un poquito repugnante y desagradable al contacto. Claro, Bueno, también entonces tampoco se tenía tanta información sobre trastornos, claro, cómo pero lidiar bueno, con pero ellos. aun teniendo la Quizás se información, sentía un poco incomprendido y por eso su rechazo era más fuerte hacia el resto. también, pero me refiero que aún con el diagnóstico y con todo tiene que ser muy complicado. ¿Sabes? Sí, Esta doy fe. foto, Sí, esta doy foto no, yo no que tengo me ni ha idea. puesto, ¿de quién es? ¿Esta? Mía. Sí, Cuéntanos, Aisa, ¿esto qué es? es un acelerador de partículas. Ah, Bueno, cuando está en hablaste, hablando construcción. de lo que en construcción, Claro, el está en acelerador de construcción. partículas. Claro, es que de pronto... Es luego, no, como hemos hablado que porque... había unos generadores Sí, enormes que se usó sí. para el experimento, pues quién sabe si... Claro, porque aquí al final tienes ya las fotos de lo que son el experimento Filadelfia. Exacto. Exacto. Ese es el rayo azul que apareció. ¿Habéis visto la película del experimento Filadelfia? Sí, sí, ¿Lo sí. habéis visto? Sí, La yo película, ¿la habéis visto? está guay, Sí, está guay. sí. Mola. A mí me gustó mucho, me entretuvo, me gustó. Este era el rayo verde que apareció, el rayo azul. Los pobres marineros, la tripulación. Es que es la neblina esta, Lo de ¿verdad? la tripulación. La bruma verde, esta que aparecía antes, que aparecía al principio y cuando desaparecía. Sí. ¿Y la del platillo volante? El platillo volante está esa, aquí, mira. sí, está ahí, mira. Vamos a verla, Vamos, que pues esa al hasta final... aquí, mira. Bueno, platillo volante, ovni, el objeto este que contra la gravedad, es que parece mentira. Pues Sí, mira. fue un avanzado de su época, este hombre fue impresionante, no cabe duda. Sí. Aunque eso no signifique tanto también inteligencia, tenía una memoria fotográfica. También lo he leído yo por ahí. Se podía aprender un libro, pero eso lo pasa también a algunas personas, de pe a pa entero. Mira, venga, vamos a la torre. Bueno, amigos, pues con esto terminamos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, darle a me gusta y compartirlo a tope. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Suscribiros! Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos. ¡Chao! Adiós a Hasta todos, luego. hasta la próxima. Chao, chao, Hasta chao. luego. Ya, chao.